Compartimos la palabra de Dios en esta hora. Leemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Dice la palabra de Dios de esta manera: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versículo 2 dice de esta manera: porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y el versículo 3 dice así: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. En otra traducción dice la palabra: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Poderosa palabra. Por eso nosotros debemos estar en oración, porque la oración nos conecta con ese ámbito de lo que no se ve, de donde proceden todas las cosas. Detrás de este ámbito natural está el ámbito espiritual, donde está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y detrás de ese reino está Dios mismo, que fue el que creó todas las cosas. Y nosotros, a través de orar al Señor, podemos conectarnos con ese ámbito de lo que no se ve. Aquí la palabra de Dios dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todas las cosas que nosotros queremos que sucedan en el ámbito natural vienen del ámbito espiritual. Vienen a través del poder de Dios, sea el poder creador del Señor o el poder sanador o el poder milagroso del Señor. Y a través de la oración nos conectamos con la esencia de todas las cosas. Nos conectamos con ese ámbito espiritual, nos conectamos con Dios mismo, que es el creador de todas las cosas. Quiero que leamos también allí en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está muy lindo, la palabra del Señor. Vamos a leer algunos versículos aquí. La palabra de Dios dice de esta manera: en el principio existía el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El versículo 2 dice así: Él estaba en el principio con Dios. Verso 3 dice así: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas que nosotros vemos fue hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje dice: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y a través de orar nos conectamos con nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Y dice el verso 4 de esta manera: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5 dice la palabra de Dios en este lugar así: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Dice aquí este pasaje. Qué hermosa palabra. En primer lugar, a través de la oración nos conectamos con nuestro Señor Jesucristo, quien es el creador de todas las cosas y de quien proceden todas las cosas, quien puede hacer todas las cosas, como por ejemplo una sanidad. El Señor puede obrar una sanidad, porque Él es el creador de todas las cosas. ¡Qué tremendo! Y aquí dice la palabra, en el versículo 4, quiero
que leamos este texto porque es clave en lo que estamos compartiendo en esta hora. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También nosotros encontramos en la palabra de Dios donde nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra dice que estábamos muertos, que significa separados, sin vida, porque estábamos en pecado. Dice la palabra de Dios que Él se acercó a darnos vida. Qué tremendo. Él se acercó para darnos vida, para darnos esa vida que procede de Él. Y nuestro espíritu necesita vida. Cuando el Señor Jesucristo se acerca, es para que nosotros querramos recibir esa vida que proviene de Él. Y dice la palabra, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjese que aquí está hablando de luz. También en otra palabra dice el Señor de los religiosos que son ciegos, guías de ciegos. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor en ese caso? Se estaba refiriendo a personas ciegas del ámbito espiritual, de donde proceden todas las cosas. Entonces, cuando estamos sin Cristo, estamos sin vida. Y por causa de no tener vida, no tenemos luz. No tener luz significa no tener conocimiento del ámbito espiritual de donde proceden todas las cosas. Fíjese, por eso es importante la luz. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. El Señor Jesucristo se acerca. El Señor Jesucristo se acerca para que nosotros tengamos ese contacto con su vida. El Señor Jesucristo se acerca para que nosotros tengamos esa luz. Y el Señor Jesucristo se acercó. Y todo hombre y toda mujer tuvo en cercanía la vida y la luz. Si nosotros decimos, Señor Jesucristo, yo creo en ti, Señor Jesucristo, yo te recibo, entonces recibimos vida y recibimos luz. Que significa que desde ese momento que recibimos vida, comenzamos a ver el ámbito espiritual. Es lo que el Señor le dice a Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recién cuando la vida de Dios viene a nuestro espíritu por medio de Cristo, es cuando vamos a comenzar a ver ese ámbito espiritual que está detrás de todas las cosas naturales, de todas las cosas visibles. Y dice el Señor Jesús más allí en el capítulo 3 de Juan, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros, a través de la comunión con Cristo, a través de recibir su palabra y su presencia, entramos a ese ambiente espiritual llamado reino de Dios. Por eso es necesario que usted reciba a Jesucristo. Cuando usted recibe a Jesucristo, recibe vida. Y cuando recibe vida, recibe luz. Y cuando recibe luz, comienza a ver el ámbito espiritual. Y cuando usted se mantiene en esa comunión con Cristo, en esa comunión con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, usted y yo entramos a ese ambiente del reino de Dios. Qué tremendo, qué lindo. Y allí nosotros tenemos contacto
con la procedencia de todas las cosas. El Señor, a mí me gusta lo que dice el versículo 3, es un pasaje tremendo de la Escritura, porque dice así el versículo 3, fíjese, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, a través de Cristo, al estar en comunión con Cristo, estamos en ese contacto con el Creador de todas las cosas, quien trajo todas las cosas a la existencia. El Señor Jesucristo trajo todas las cosas a la existencia. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar esto. El libro de Hebreo dice, no descuidemos esta salvación tan grande, porque toda desobediencia tuvo su justa retribución. Y Dios testificó acerca de esta salvación con sanidades, con diversos milagros y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Eso nos habla de las evidencias de esta salvación. ¿Cuáles son las evidencias de esta salvación? Sanidades, milagros, señales. La manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la ministración del Espíritu Santo? La manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es contacto con ese reino de Dios, con ese reino espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos presenciado la manifestación del reino de las tinieblas cuando un endemoniado se está allí revolcando o está hablando ese demonio? Eso es una manifestación de ese reino invisible, de ese reino espiritual que en ese momento se está manifestando. ¡Qué tremendo! Pero el reino de Dios es más poderoso. Y quiero finalizar este tiempo de meditación del mensaje de la palabra leyendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el versículo 16, vamos a leer hasta el 21, dice la palabra de Dios, Juan 16, 21, de esta manera. Del 16 al 21. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18 dice así: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19 dice así: en Él, y Él es el juicio este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Versículo 20 dice así la palabra del Señor: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Versículo 21 dice así la palabra de Dios: pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Esta palabra es tremenda porque vamos a experimentar lo que amamos. Vamos a recibir lo que amamos. Por eso usted y yo, que hemos tenido la oportunidad de conocer la luz, de recibir su vida y conocer su luz, debemos permanecer en ella. Debemos seguir al Señor Jesucristo. Porque siguiendo al Señor Jesucristo,
seguiremos en la luz. Cuando nosotros practicamos su palabra, es cuando le estamos siguiendo. Pero dice aquí la palabra en el versículo, creo que es el 19, dice de esta manera, versículo 19: este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Fíjese, el Señor Jesucristo se acercó a este mundo. El Señor Jesucristo ahora está presente. El Señor Jesucristo está en su iglesia. El Señor Jesucristo está en cada hijo e hija de Dios. El Señor Jesucristo se acerca a este mundo por medio de cada hijo, de cada hija de Dios. Y le muestra cómo es vivir la vida que a Él le agrada. Ahora, la gente, aunque ve cómo se debe conducirse en el ejemplo que ve en los hijos e hijas de Dios, dice: no, a mí me gusta vivir más de esta manera. Esa es la condenación, porque los hombres aman más las tinieblas, aman más el pecado. Por eso mucha gente no quiere venir a exponerse a la luz, para que no se le corrija, para que no sea manifiesto que sus obras no le agradan a Dios. ¿Pero por qué? Porque aman más las tinieblas. Mucha gente, conociendo la luz, se volvió atrás, se volvió a las cosas mundanas. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas. Pero qué bueno que nosotros podemos seguir al Señor. Qué bueno que nosotros podamos estar en el camino del Señor. Y ser lleno de Dios es ser lleno. Quiero leer este pasaje aquí en el libro de Gálatas, un pasaje conocido de la Escritura, en el capítulo 5 y verso 22, un pasaje conocido de la Escritura, 22 y 23, pasaje conocido de la palabra de Dios, donde nos muestra lo que significa ser lleno del Señor. Ser lleno de Dios significa lo que dice aquí, esta palabra, dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Versículo siguiente dice así: mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Si nosotros nos llenamos de Dios, lo que se va a manifestar es esto. Se va a manifestar esto, lo que dice aquí la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Llenarse de Dios es llenarse de amor. Llenarse de Dios es llenarse de gozo. Llenarse de Dios es llenarse de paz. Llenarse de Dios es llenarse de paciencia. Llenarse de Dios es llenarse de benignidad. Llenarse de Dios es llenarse de bondad. Llenarse de Dios es ser fiel. Llenarse de Dios, dice aquí, es llenarse de mansedumbre y de tener dominio propio. Yo creo que usted y yo queremos ser llenos de Dios, queremos ser llenos de su vida. Por eso nosotros tenemos el medio que es la oración en el nombre de Jesucristo, para decirle: Señor, yo quiero llenarme de ti, yo quiero llenarme de tu presencia, yo quiero llenarme de tu vida, yo quiero llenarme de tu esencia. Y también llenarse de Dios es tener luz, es recibir la luz, porque Dios es luz. Y cuando estamos con la presencia de Dios, no solamente vamos a ser conscientes del ámbito natural, sino que también vamos a ser conscientes del ámbito espiritual. Vamos a ser conscientes tanto de lo que opera en el reino de las tinieblas, vamos a tener conocimiento de eso, pero también vamos a estar experimentando lo que viene del reino de Dios.
Cuando tenemos luz, vamos a seguir al Señor, vamos a experimentar su presencia y vamos a tener esa posibilidad de ir a Él en oración, de pedirle a Él en oración. Cuando vemos algo en lo natural que queremos que cambie, sabemos que lo natural, como leímos al principio, fue creado de lo que no se ve, de lo espiritual, provino de lo que no se ve. En otras palabras, lo que se ve fue creado por Dios, provino de Dios. Y cuando nosotros queremos que algo se ordene en lo que se ve, en lo natural, podemos decirle: Señor, obra en esto, obra en esto. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y allí el Señor comenzó a hablar y las cosas se comenzaron a ordenar. Las cosas se comenzaron a acomodar y comenzó a venir la bendición de Dios. Sabemos que desde parte de Dios, desde el ámbito espiritual, es donde se comienzan a ordenar todas las cosas. Desde el ámbito espiritual es donde comenzamos a recibir la bendición de Dios. No busque solo conseguir lo que usted anhela en el ámbito natural. Busque de donde proviene, que proviene de Dios, proviene del Señor. Toda la bendición que nosotros necesitamos, todo el orden que nosotros necesitamos, proviene de Dios. Cuando usted y yo estamos en contacto con el Creador de todas las cosas, a través de la oración, a través de Cristo, va a comenzar a iluminarse todo. Va a comenzar a ver luz y se va a comenzar a ver en nuestra vida y en nuestro entorno todo lo que está desordenado. Y a través de tener esa luz, porque lo primero que el Señor dijo, sea la luz. Entonces cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a suceder es que va a haber luz. Y esa luz va a dejar en evidencia las cosas que están desordenadas. Entonces, a través de tener esa luz, iremos ordenando. Cuando usted quiere limpiar una pieza, usted enciende la luz y allí comienza a acomodar todas las cosas, si esa pieza está oscura. Y también, teniendo esa luz, vamos a conocer todo lo que Dios nos quiere dar. Todas las cosas que el Señor nos promete por ser parte de su reino. Cuando usted y yo estamos en luz, vamos recibiendo conocimiento de todo lo que Dios preparó para cada una de nuestras vidas. Le dejo esta palabra, que el Señor le siga bendiciendo en esta hora.